Hola, mi nombre es Ana Karen Ruiz Rodríguez y junto al equipo número 6 vamos a presentar un PowerPoint que exponga el manejo correcto de los residuos químicos peligrosos. Los integrantes del equipo son: Mi nombre es Samantha Denis Navarro Moreno. Mi nombre es Valdemar Rodríguez Reina. Mi nombre es Tania Rubí Monita y mi matrícula es 1790-325. El propósito de esta presentación es exponer el uso correcto o el manejo correcto de los residuos químicos peligrosos en laboratorios, como su modo de transporte, las normas que los respaldan y los pasos que se deben de tener en cuenta antes de transportar o manipular un residuo químico peligroso. Los riesgos al medio ambiente y a la salud causados por los residuos peligrosos son un foco de atención, no solo en México, sino a nivel mundial, que ha propiciado que se generen disposiciones regulatorias, quiere decir, leyes, reglamentos y normas, que establecen pautas de conducta a evitar y medidas a seguir para lograr dicho manejo seguro a fin de prevenir riesgos, a la vez que fijan límites de exposición o alternativas de tratamiento y de exposición final para reducir su volumen y peligrosidad. El manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, reciclaje, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición. Actualmente los países industrializados tienden a promover la minimización del reciclaje de los residuos peligrosos como la opción desde el punto de vista ambiental, lo cual presentaremos más adelante. Procesos de minimización de residuos. La generación y correcta gestión de los residuos constituye una de las principales problemáticas ambientales de nuestra época. La generación de los residuos peligrosos de origen químico de laboratorios docentes de investigación de la UPB ha aumentado significativamente en los últimos años, y no solo en los laboratorios de todo el mundo, sino locales también, los cuales dejarán de seguir normas como el etiquetado correcto o el contenedor que necesitará el residuo. Es por eso que la Dirección de Sostenibilidad, que es una de las encargadas de la gestión de residuos peligrosos, ha concluido en una serie de pautas que va hacia un mejor cumplimiento. Minimizar los residuos peligrosos. Reducción de la fuente. Es el más preferible acercamiento a la minimización de los residuos. Puede verse como actividad que reduce o elimina la generación de un residuo químico peligroso. Es en un proceso el cual es peligroso tanto para la salud o los adversos al medio ambiente. Estas son algunas características a tomar en cuenta: inflamables, corrosivos, reactivos que reaccionan violentamente con agua, crean gases tóxicos e inflamables con agua o aire. Tóxicos, un conjunto de metales pesados, pesticidas y químicos orgánicos declarados tóxicos por sus características. Otras maneras en las cuales se puede empezar a disminuir los residuos químicos son eliminar la producción de los residuos. Cuando la eliminación no sea posible, a reducir esta cantidad de estos mediante reuso, reciclaje y o recuperación. Disminuir la peligrosidad del residuo, a disponer mediante técnicas de estabilización, inmovilización o destrucción. Disponer el residuo remanente con el mínimo de impacto ambiental. Contener, almacenar y o aislar cualquier residuo peligroso cuya opción de tratamiento no sea aceptable bajo las técnicas actuales. El sistema de gestión integral de residuos complementa una serie de políticas y acciones que derivan la reducción de la emisión de residuos al interior del establecimiento. Para esto se encuentran con 4 enfoques: reducir, reusar, reciclar y recuperar, conocidos como las 4 R's. El reducir es la forma más efectiva de minimizar los residuos. El reciclar involucra la recolección y reprocesamiento de los residuos materiales en nuevos productos. Solo parte de los residuos pueden ser reciclados, siendo fundamentalmente la segregación en origen. Reusar consiste en el uso directo del material sin transformar o ligeramente transformado para un uso similar o alternativo. Recuperar involucra la
obtención de energía desde los residuos. Por ejemplo, los solventes y el aceite pueden ser utilizados como combustibles. El reciclaje. Los residuos peligrosos son materiales o productos que pueden verter en el medio ambiente sustancias tóxicas. Una vez desechados, tras la recogida, los residuos peligrosos son transportados y almacenados en las estaciones de transferencia. Ahí se identifican, clasifican y se agrupan según su destino final. Las alternativas son tres: valorización, reciclaje, almacenamiento o eliminación. Así aprovechar para obtener materias primas de otros procesos. Bien, yo hablaré de la recolección. Existen dos tipos de recolección, la recolección interna y la recolección externa. En la recolección interna, en esa se debe utilizar carritos de recolección específicos para este tipo de residuos que cuentan con características de seguridad y asimismo que sean confiables para la recolección y transporte interno hacia el área de almacenamiento. Todo personal que manipule de alguna forma su traslado deberá ser capacitado para los diferentes residuos y así como sus características, de tal forma que maneje responsablemente el material ante una contingencia o un posible accidente de derrame. Es importante dar parte al área responsable en caso de algún incidente, ya que al manipular ese tipo de residuos puede provocar daños graves. Con esto logramos un manejo responsable y minimizar los posibles daños provocados. Es importante considerar los riesgos que ocurren al momento de la recolección de residuos peligrosos, al uso adecuado de equipos de seguridad, batas u overol. También debe tener guantes adecuados al tipo de residuos, manejando zapatos de seguridad y lentes de protección. Almacenamiento. Los residuos peligrosos deben de ser almacenados en zonas completamente independientes y aisladas para el fin y ubicados lejos de elementos de riesgo como cuadros eléctricos y o compresores. Lo primero que hay que hacer es identificar qué residuos son peligrosos y mantenerlos separados del resto para evitar problemas. Tienen que estar ubicados en unos contenedores especiales correctamente señalizados y recogiendo las principales características de cada residuo. Los criterios de almacenamiento que hay que tener en cuenta son los siguientes: el tiempo, el cual dice los residuos peligrosos no deben de estar almacenados por más de 6 meses. Las medidas de seguridad, las cuales explican que hay que evitar la generación de calor, explosiones y o formación de sustancias tóxicas. Asimismo, evitar que elementos externos como la lluvia provoquen un incremento de volumen o arrastren a los elementos contaminantes. Y por último, las zonas de carga y descarga. Cada espacio de almacenamiento debe contar con una zona de carga y descarga de residuos. Sobre los procedimientos de manejo de los residuos químicos peligrosos. Primero que nada se tiene que identificar el residuo peligroso. Aquí se dice que se reconocen que una sustancia ha perdido sus características intrínsecas, sus propiedades han dejado de ser útiles para el usuario o se encuentra fuera de especificaciones o caducos. Después, clasificar los residuos peligrosos. Debido a que no existe una descripción específica que identifique el procedimiento de manejo de residuos químicos, estos deberán ser identificados y clasificados de acuerdo con los elementos normativos aplicables. Esto es con base en la norma 052 Semarnat 2005 que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de estos y los límites que hacen a un residuo peligroso, ya sea por su toxicidad al ambiente, y los residuos se clasificarán con base al código CREATIV o CREATIV. El código CREATIV es un acrónimo que hace referencia a las características, como ya mencionamos, que hacen a un residuo peligroso, ya sea si es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o biológico infeccioso. Además, para asegurar la clasificación de los residuos químicos, se deberá considerar la norma 118 de la STPS,
2000, que establece el sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajos, que le corresponde al rombo de seguridad. Como sabemos, se divide en 4 colores, que es inflamabilidad, reactividad, riesgo específico y los riesgos a la salud, que van del 0 al 4, donde 0 es estable o sin riesgo y 4 es mortal. El envasado de los residuos químicos. Al envasar un residuo químico peligroso en un recipiente, evitamos su dispersión y facilita su manejo. Esto se da a conocer a través de una etiqueta Creative que va de acuerdo con su estado físico, características de peligrosidad e incompatibilidades. Y un ejemplo de etiqueta Creative es como la que se ve en la imagen. Ahora, la bitácora de generación. Cada área o departamento generador llevará el control de la cantidad de residuos desechados. Esto para ser un poco más conscientes de qué tanto residuo se está desechando y de qué tipo, por medio de esta bitácora, con base a lo indicado por el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en materia de residuos peligrosos, en la cual deberán registrarse los siguientes datos, que son los que se ven aquí abajo en la imagen: nombre del servicio generador, área generadora del residuo, fecha de generación, nombre del residuo, características de peligrosidad, cantidad desechada, o sea, si es un litro o 2 o así, y firma del responsable. El transporte de residuos peligrosos. El transporte de residuos peligrosos de forma correcta comienza con la recolección de los mismos, se transporta hasta las instalaciones preparadas y autorizadas y empieza su tratamiento. Este se clasifica y puede ser reutilizado o eliminado. Pasos para realizar el transporte. Como ya dijimos, el transporte comienza por la recolección del material. La empresa que ofrece el servicio se dirige hacia el lugar donde se ubican los residuos peligrosos. El transporte. Para llevar el residuo peligroso a su sitio de descarga es necesario contar con una flota de vehículos aptos para este tipo de traslados, además de contar con el personal calificado, el cual debe poseer la debida certificación de capacitación en manejo de materiales peligrosos impartida por la MARC. Puntos a tener en cuenta en la transportación de residuos. Los conductores del camión deben tener una formación especial, tanto sobre la reglamentación del proceso como de las características de los materiales que transportan, para entender un poco más lo que está en riesgo y los procedimientos de acción en caso de un accidente. Para la recolección de residuos es importante tener claro el tipo y sobre todo la clasificación del residuo antes de ser transportado. Cada empresa que genera residuos debe tener la documentación necesaria antes de que sea transportada. Y los tipos de vehículos, ya que es importante contar con una variedad de medios de transportes. El vehículo que se utiliza depende mucho del residuo que se transporta en él. El almacenamiento temporal. Los residuos químicos recolectados en el área de generación serán depositados en el almacén temporal de residuos peligrosos, acondicionada según la normativa vigente. El acondicionamiento de residuos químicos se realizará con base a la norma 054 Semarnat 1993, la cual establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos registrados como peligrosos por la norma 052 Semarnat 2005 y por la norma 002 CST2 1994, la cual indica el listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados. El almacén deberá contar con equipos de extinción, aparte de arena de bicarbonato de sodio, carbón activado y considerando el riesgo asociado a los residuos que se almacenan ahí, además de un plan de contingencia con sus respectivos números de seguridad y salidas de emergencia. Y por último, la disposición final. De esto dependen las características físico-químicas de los residuos peligrosos químicos generados en el laboratorio, ya que se procederá a aplicar el procedimiento correspondiente, que puede ser incineración, encapsulado, estabilización, confinamiento o utilizar dichos residuos como combustible alterno. Normas nacionales e internacionales que regulan el manejo de residuos químicos peligrosos. Norma 52 Semarnat 2005.
Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Norma 53, Semarnat 1993. Establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para determinar los constituyentes que hacen un residuo peligroso por su toxicidad ambiental. Norma 54, Semarnat 1993. Establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos para la norma oficial mexicana 52. Norma 55, Semarnat 2003. Establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinaron para un confinamiento controlado de residuos peligrosos previamente estabilizados. Norma 56, Semarnat 1993. Establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Norma 57, Semarnat 1993. Establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado para residuos peligrosos. Norma 58, Semarnat 1993. Establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. Norma 83, Semarnat 2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos, urbanos y de manejo especial. Norma 87, ECOL 1995. Establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presentan atención médica. Norma 87, ECOL SSA 1-2002. Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo. Norma 98, Semarnat 2002. Protección ambiental, incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. Norma 141, Semarnat 2003. Establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como la especificación y criterio para la caracterización y preparación del sitio, proyecto, construcción, operación y posoperación de presas de jales.